Maravilloso también es tenerlo a él, Sí. porque ya lo tenemos a Néstor Di Paola en el piso. Hola Néstor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Pero ¿qué tal? Muy buenas tardes a la audiencia, teleaudiencia y por supuesto a ustedes, chicas. Por favor, ¿Cuál ¿qué look? look? ¿Cuánto color? Sí, Look sí, para sí, estos sí. casi 25 grados que Uy, qué será la lindo, máxima. qué lindo. Y creo que mañana también. Sí. O sea que estamos Vas a tener un fin de divino, como a vos te gusta. Espectacular, exactamente. Y a Eso, nosotras también. contagia bastante en todo nivel. Y ustedes saben, chicas, una cosa que obviamente ustedes saben mucho mejor que yo lo que les voy a comentar porque están aquí todos los días. Pero saben que tenemos una enorme audiencia y teleaudiencia y aparte gente muy fiel que te encuentran Sí, por en supuesto. cualquier rincón y te dicen, che, qué Sí, lindo tal No, cosa. los bancamos. Los sí. bancamos, nos Y encanta. Exactamente. Y no valdrá la pena, al menos de vez en cuando, A ver. un premio para esa ¿Cómo Nos no? gente. Encantaría tener un montón de gente. premios. Un montón. Pero bueno, Sí, sí, no a para, veces... un premio para nuestra gente, ¿cierto? Tan seguidora y tan fiel. Les prometo que para el próximo miércoles vamos a hacer, no sé si un sorteo, cómo llamarles, pero vamos a obsequiar Sí. a 2 personas, por si no quieren ir solas o para que se den ánimo. Estoy en etapa de diseño de otro curso de historia de Tandil que se muy bien. viene Qué bárbaro. y que va a ser los días sábado 6 y sábado 13 de mayo a la Bien, mañana. muy bien, La bien. primera parte el 6 y la segunda el 13. La primera parte desde los pueblos originarios hasta el ferrocarril y la segunda parte desde el ferrocarril en adelante, todo ese crecimiento tan lindo y tan incesante que tuvo Tandil. Toda la historia es apasionante. Y la idea que se me ocurrió para como premio, estímulo Sí. a tan linda audiencia y teleaudiencia, que digamos, el miércoles aparezco aquí y recordamos la consigna junto con ustedes, que una consigna que no va a ser ninguna pregunta esta vez, sino simplemente anotarse, es la idea, a través del teléfono. Y quiero participar del curso de curso. historia. Ahí está, Bueno. ahí Algo está, así. y sorteamos a 2 participantes. A 2 participantes. Ay, qué lindo. Muy bien, Lo muy que bien. se llamaría pase libre, algo así. Ahí Claro. está. Pero tienen que ser 2 participantes que puedan, Que puedan estar ir 6 y 13. Obvio. a esa Ahí está. hora, 9:30, reitero, a 12:30. Bien. Así que está hecha entonces esa... Ay, qué lindo. Pase cuota- libre de informadísima. Sí. Excelente. Exactamente. Excelente. Gracias, Néstor. Gracias. Esa idea de aporte no es la semana de la dulzura, pero supongamos que lo sea. Bueno, ¿Por qué no? Semana de la historia lugareña. muy De bien. regalar sabiduría, que no es poca cosa. Algo es algo. Bien, bien. Hablando de historia lugareña, habíamos prometido, chicas y audiencia, el miércoles pasado, habíamos prometido en estos 3 bloques que hicimos, 4 mejor dicho, porque el primero de ellos fue compartido con el querido colega y amigo Tony Ferrer, y luego vinieron de nuestra parte 3 bloques, uno vinculado con la parte más añeja de Tandil, hasta la década, hasta el 1900. El otro de 1900 a 1930, 40. Y hoy, digamos, vamos a abordar el Tandil después de la década del 40 hasta ahora, porque queríamos justamente dejar especialmente indicado el tema de la década del 60, que fue la que, entre tantas otras cosas positivas de esa década del 1960, ocurrió el comienzo de aquella universidad que hoy disfrutamos de la mano del empuje del doctor Osvaldo Zarini, a quien tuve la suerte de conocer y de tratar. Sí, y yo ¿cierto? perdón, A a ver, ver, sí. desmentime. A ver. Sí, A ver. yo me enteré, off the record, que como sos en Tandil, de los que más saben de la historia, No, bueno. de los que más saben de la historia, Un poquito. ¿alguien te convocó para que cuentes toda Y la sí, historia de Zarini? obviamente. Desde la propia universidad. No, y de muchos lugares, ¿cierto? Dando charlas y demás.
porque no es muy ¿Estoy conocida. errada? ¿Estoy errada? La conocida figura de... La sé. figura de Sarín no es muy conocida. Mira, y ahora te vamos a hacer con lo cual, nosotros una pregunta a vos, como tuve que periodistas. dar varias charlas. Sí, con pero todo. ¿qué es lo que a vos te cautiva de esta figura en particular? Una figura increíble. ¿Por qué digo esto? Sarini era un tipo, o sea, yo escuché inclusive sus discursos, su oratoria enorme, era sociólogo, además de abogado, Ah, mirá. Sí. Abogado. ¿Él cuántos años tenía y vos cuánto? Como para ver... Bien, bien, porque él fallece con apenas 47, casi 48. ¡Ay, qué En el, joven! sí, en el 73, en ese increíble O accidente. sea que todo eso lo hizo de joven. De muy joven, ya él Mirá. tenía apenas 32 cuando funda acá en esta misma vereda del ECO, en esta misma vereda, en el año 62, él funda un instituto terciario para ofrecer 3 o 4 carreras humanísticas, porque era lo que a él le gustaba, ¿cierto? Él ofrecía a nivel terciario, aquí, repito, en la misma vereda del ECO, sociología, psicología y filosofía, casi nada. Hermoso para un montón de gente que quería disfrutar de todo eso. Y luego se animó, porque la misma gente que venía acá, creo que era hacia la esquina de San Martín, el local que él tenía para eso, en Irigoyen, reitero. Tipo privado hasta ahí. Sí, totalmente. Una onda privada, sí. Y además muy pequeño, a pesar de la importancia de esas carreras. La misma gente se entusiasmó y le dijo, Osvaldo, tenemos que ir por más, tenés que ir por más. Y el más fue año 64, cuando él crea el Instituto Universitario, que al poco tiempo se convierte en Universidad Privada de Tandil. Casi nada. Qué bárbaro, tan joven y tan Exactamente. visionario. En un acto que fue en el Salón Blanco el día 30 de mayo del 64, Salón Blanco del municipio, con la presencia del entonces intendente, que no era otro que Pepe Lungui. El padre de Miguel. El padre de Miguel, exactamente, Mirá vos. que fue un tipo muy querido en la sociedad. José Emilio Lungui se llamaba, Mirá. conocido por todo Tandil como Pepe, Pepe Lungui, muy querido Ajá. por toda la gente, ¿no? Y bueno, en ese marco se funda nuestra universidad que hoy disfrutamos. Pero bien, no respondí todavía del todo la pregunta de ustedes. Sí. ¿Cómo lo veía yo a Sarini? ¿Qué es lo que te cautivaba de su figura? Sí. ¿Por qué dije increíble? Porque tenía esas cosas que no todos los hombres públicos y no todos los intelectuales de la época la tenían, que era que el tipo tanto podía disfrutar de pronto escuchando un partido de fútbol, porque era hincha rabioso de San Lorenzo de Almagro, por ejemplo, Mirá. como podía estar, repito, en un boliche bailable y bailar con sus alumnas, Mirá. bailar con sus Ah, porque alumnas era muy joven. un día sábado y el lunes, por ejemplo, bocharlas en un examen porque no sabían. Ah, eso ¿no? lo has contado en otra oportunidad. Ese era Sarini. No porque no bailaron O sea, con sabía él. separar muy bien su Claro. cuestión no profesional académica de su vida social. Exacto, y lo encontramos los alumnos de la universidad privada de la época, entre los cuales me cuento, yo, digamos, fui alumno, vamos a llamarle entre comillas, fundador del Palace Hotel. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se compra el Palace, yo empezaba a estudiar y me senté en esos salones que era el ex hotel, que realmente era maravilla, una hermoso. maravilla, 50 años menos, quiere decir que todavía estaba ese sabor a ese restaurante tan mítico que tenía el Palace, ¿no? Tan bien. Y es verdad que al principio no llegaban con la plata y ponían de sus bolsillos. No, muchos- por supuesto. Pero veía otra de las características, yo decía que iba a bailar y demás, también iba a los bares. Él siempre decía que no le gustaba para nada perder tiempo por tantas cosas que tenía que hacer, pero se tomaba no más de media hora. La gente un poco mayorcito se debe acordar bueno, el Ideal, por supuesto, porque cerró hace poco, cambió de esquema, pero por ejemplo el bar El Cisne, que el bar El Cisne estaba acá en Rodríguez al 500 frente al Teatro Cervantes, y al lado del Cervantes estaba primero la confitería Rex y luego el bar Dionisios, ese era el nombre, Claro. que también fue célebre,
y nos movíamos, en aquella época no había mucho más para elegir. Ideal, Dionisio, el Cisne. Y media horita se tomaba Zarini para tomarse un café y obviamente siempre encontraba algún alumno y demás. Yo he compartido, siendo alumno muy joven, varios cafés con él y era un diálogo que era una maravilla dialogar con Osvaldo, ¿no? Qué bárbaro. Y como hacedor, bueno, increíble. Y su filosofía, por ejemplo, esta universidad, que nació como privada, obviamente cobraba un arancel para más o menos intentar Solventar, subsistir. claro. Pero era un arancel módico, pero aún así, él tenía una célebre frase que la decía siempre. Venía acá el Eco, además, como en aquel entonces no había gente de prensa en las instituciones, yo estaba en la redacción, aquí abajo, en el viejo edificio, por ejemplo, como estoy hoy aquí sentado, ¿no? En esta ubicación, digamos, contra la pared que da al taller, a la sala de máquina impresora, bueno, ahí. Y él le cedían una máquina, una vieja Olivetti, enfrente. Y él se ponía silencioso a hacer las gacetillas para la universidad. La hacía él mismo y se la entregaba, las entregaba a nosotros. Qué bárbaro, qué lindo ser contemporáneo, ¿no? De una Ay, persona sí, tan así, importante. tan iluminada, ¿no? Sí, La sí. verdad, sí, y que maravilla. pudo, digamos, realizar lo que había soñado y dejar el legado que dejó. Exacto. Y una de sus frases, porque a veces inventaba, los hemos hecho todos, como un autorreportaje, ¿no? Sí. Para destacar lo que él quería destacar de lo que iba pasando en esa universidad naciente. Y él tenía una frase que es maravillosa. Ningún tandilense deberá dejar de estudiar por razones económicas. ¿Qué quería decir esto? Que realmente, porque no era cualquiera, le mandaba asistente social, por ejemplo, o trabajadora social a la casa, y otorgaba beca o media beca, según los casos, cuando esa trabajadora social comprobaba fehacientemente que no podía pagar. Qué Con lo cual maravilla. su frase la cumplió. Ningún tandilense deberá dejar de estudiar por razones económicas, a pesar de que era Privada. paga, porque bueno. Claro. Y él tenía como propiedades solamente una enorme biblioteca que luego, por supuesto, donó a la universidad y una vivienda acá a la vuelta en San Martín, pegado a la Biblioteca Rivadavia. Ajá. Ahí vivía él con su familia, su mujer Lidia Pina y sus hijos. Muy bien. Esa casa, acá a la vuelta, repito, en San Martín, estuvo a punto de ser rematada por deudas que tenía la universidad. Al trascender esto, digamos, hubo un grupo de tandilenses solidarios y visionarios de que esto realmente tenía que ser mantenido y cómo le iban a rematar la casa, y salvó su casa. Pero estuvo a punto de correr esa desdicha el doctor Zarini, de ahí que era un fuera de serie, ¿no? Qué bárbaro. Sí, poner su casa como... Sí, no hay, me parece a mí... Para solventar la deuda, si era necesario. Sí, por eso digo que fue el último gran pionero. Claro. El último gran pionero, comparable a los pioneros del siglo XIX, Full, Santa Marina, los hermanos Barifi con la industria, por ejemplo. Bueno, Selvetti, que ahora creo que también quizá el próximo monumento que hagan Así ahí... es. Va a formar parte del Paseo de las de Personalidades. ese paseo de las personalidades, bueno. Pero realmente la figura de Zarini es encomiable, encomiable. Y bueno, todo eso en el marco, en el marco de una década, repito, de 1960, en que fue, y esto también conviene señalarse, la década de oro que tuvo Tandil en el siglo XX, década dorada, porque, entre otras cosas, hoy parece insólito pero mencionar, pero se podía hablar en esa época de desocupación cero, por ejemplo. Qué bárbaro. Tenía que venir gente de afuera para cubrir vacantes en Qué Metalúrgica bárbaro. Tandil, que estaba en auge la industria metalúrgica.
esas empresas de Tandil a full, como el Banco Comercial, la Tandilense y otras que ya, la Agrícola Ganadera y otras que ya no están más, pero que fueron enormes empresas, por ejemplo. Un Tandil que inclusive en la parte cultural, no casualmente vinieron en esa década Jorge Luis Borges, Quinquela Martín, ese gran pintor, y Atahualpa Yupanqui, entre otras grandes personalidades. No, no es casual, sin duda. Qué bárbaro. Te digo, vos estás hablando y la gente está más que enganchada. Sí. Una persona que ayudó a salvar su casa fue Selvetti. Sí, es cierto. Nos dicen acá. Es cierto. También fui alumna en el Hotel Palace, en la Casa de la Historia, enfrente. Fui becada por el doctor Salini. Mirá. Después colaboré con una colecta para crear la universidad, dice Estela. Quiero leer rápido porque es impresionante. Preguntan si vos que lo conociste, la estatua era así su fisonomía. Claro, recordemos que se descubrió este fin de semana, ¿no? Allí en, Sí. en el municipio. La de René Laván es impresionante. ¿Esta, a tu criterio, cómo quedó, Néstor? Mirá, yo hablé con mucha gente y creo que está muy bien, aparte la artista plástica y escultora Mariana de Vaz es excelente. Había gente que decía que había que poner una plataforma de madera porque estaba un poco petizo, pero no era una persona alta. Y luego, obviamente, una de las personas que habló en el acto fue su hijo, Richard Zarini, ¿cierto? Sí. Ricardo, Richard. Y él dijo, no, está bien así. Entonces, Claro. sí. Si el hijo lo dijo, exactamente. Está muy bien el monumento, además de muy bien la idea, ¿no? Claro. Yo la iba verdad que- sexto grado de la escuela 11 cuando fuimos a La Plata, él era el ministro de Educación. Una persona maravillosa, dice Mónica. Qué lindo escuchar los inicios de nuestra querida universidad. Mi mamá Teres Suárez García fue parte de su equipo de trabajo. Exactamente. Todo amor por la educación sin intereses propios. Exactamente. Bueno, y qué bueno que despierte esto también, ¿no? La figura de Zarini, Sí. creo que esto es más que misión cumplida, ¿no? Sí. Sobre todo en la educación. Sí, Teresa Suárez García de Roca era esta persona. También estuvo el querido amigo Daniel Pérez como alumno, fundador, Sí. ¿cierto? En ese Mirá primer vos. momento. En Néstor, fin. vamos a tener que seguir este tema porque mirá, se nos termina el programa. Sí. Le agradecemos a toda la gente que se ha enganchado. Impresionante. Le gusta de conocer de la historia. Así que, Néstor, te agradecemos y seguimos hablando de esto, ¿te parece? Sí, podemos seguir el miércoles, Dale. luego de mencionar la pauta esta Sí. de que quiero hacer el curso, se Por inscriben. supuesto. Muy bien, eso lo hacemos el miércoles directamente porque Ahí ahí está. entran todos los Ahí mensajes entra y no va a haber- los vamos perdiendo, ¿te parece? Exactamente, tal Néstor, cual. muchísimas gracias.